Listo. Vamos a tratar el día de hoy vectores y matrices. Los vectores y matrices, como ustedes ya vieron lo que es álgebra lineal, quizás en cálculo 2, cálculo 3, no me voy a enfocar mucho en cómo ustedes deberían de solucionar las matrices, sino hacer un repaso de los conceptos y de cómo pudieran usar quizás ustedes esto en MATLAB o en cualquier otra calculadora. ¿Sí? Entonces, a manera de repaso, el tema de vectores, fácilmente nosotros reconocíamos elementos de una sola columna. ¿Sí? Puede ser A1, A2, hasta AN. Y el tema de matrices, nosotros ya hablábamos de más columnas y sin número de renglones. ¿Sí? Entonces hablamos de A, B, C, D, E, F, H, I, y pueden ser mucho más, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de vectores, repito, hablábamos de una sola columna. Y cuando hablábamos de matrices, hablábamos de más de una columna. Por inherencia, ¿verdad? Por observación, vemos que las columnas son los elementos verticales. Y los elementos horizontales, si bien le pueden llamar filas, también le pueden llamar renglones. Sí. Entonces, en términos de lenguaje matricial, ¿sí? De términos matriciales, ustedes no solo en esta materia de estructura, sino quizás cuando vayan a hacer alguna maestría, pues que vuelvan a ver temas de matrices. Los renglones en muchos libros son representados con el término M y las columnas con el término N. Entonces, hablar de matrices, hablan en términos de M por N. ¿Sí? Donde, repito, las M son los renglones y las N son las columnas. ¿Sí? Entonces, se comienzan a hablar de matrices, digamos, de 2 por 1, que a manera de ejemplo, ¿sí? Podría ser 2 y 5. Se comienzan a hablar de matrices de 2 por 2, 2, 5, 1, 3. Pueden hablar de matrices de 2 por 4. A manera de ejemplo, esto sería 2, 5, 1, 3, 0, 7, 6, 2. ¿Sí? ¿Para qué les ayuda esto a recordar? Es para que ustedes puedan resolver las ecuaciones del método de rigideces que estuvimos viendo en la clase pasada de forma muy somera, de forma muy por encima, ¿verdad? Entonces, necesitan ustedes refrescar en términos de conceptos, lenguajes, este tipo de cosas, para que puedan entender mejor la materia. Entonces, descrito esto, ¿verdad? Vuelvo a poner, estos son los renglones y estas son las columnas. ¿Sí? Para estos 3 casos. Por supuesto, pueden tener 3 por 2, cualquier número que ustedes inventen. ¿Sí? Y otro tema importante es el tema de cómo se nombran los términos. Nosotros tenemos
una matriz si nosotros tenemos la siguiente matriz. De todos términos llamados A. Vamos a hacer esto más grande. Sí, esta es una matriz de 2 por 3. Entonces, si nosotros queremos nombrar cada uno, le vamos a llamar términos. El primer subíndice indica el renglón. Y el segundo subíndice indica la columna. ¿Sí? Esta es la forma de nombrar los términos, podemos ponerle. Forma de nombrar términos de matrices. ¿Sí? Después ustedes van a ver que cuando se hagan ya pórticos o vigas continuas, va a ser importante esto de ustedes identificar primero los renglones y las columnas y después los términos. ¿Sí? Entonces a veces ustedes van a querer, por observación, el término 2, 2. Entonces ustedes tienen que saberse ubicar en la matriz cuál es el término 2, 2. O cuál es el término de la matriz 1, 3. Si le hablan de 1, 3 es la primera columna, la primera fila digo, y la tercera columna. ¿Sí? Entonces, si nosotros aquí tenemos esta matriz, ¿sí? Esta es la matriz A, y se les pide el término de la matriz 3,4, 3,3. ¿Sí? Se les está pidiendo el valor de ese término. ¿Cuál es el valor de A en la tercera fila y la tercera columna? Entonces ustedes tienen que identificar que lo que se les está pidiendo es este valor de acá. Quien no tenga facilidades también puede hacer a manera de Excel, ¿verdad? De regleta. Pueden numerar aquí las filas y las columnas para que tengan un mejor orden. Entonces ustedes se van a la casilla 3, 3 y el valor de aquí sería 1. Si se desea el valor 2, 4, ¿sí? Es decir, segunda fila, cuarta columna, igual vuelvo a escribir aquí. Esto es fila o renglón. Y esto es columna. Se les estaría pidiendo este valor de acá. Nos vamos. Ah, no, 2, 4 no existe. Está mal escrito esto. Disculpe. Nos vamos al elemento 4, 2. Cuarta fila, segunda columna. Entonces nos dirigimos aquí a la cuarta fila y la segunda columna. Lo que les estaría pidiendo yo es este valor de acá. Entonces esto sería igual a 2. Este fue el elemento anterior. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces,
bastante fácil, ¿verdad? Primero saber el tema de cuánto por cuánto es nuestra matriz, o sea, cuál es el tamaño de nuestra matriz. Si esta es una matriz de 2 por 1, una matriz de 2 por 4, de 2 por 2, una matriz de 2 por 3. Esta es una matriz de 4 por 3. Igual les pongo aquí, 4 por 3. ¿Sí? ¿Qué más podemos repasar de aquí? Eh, tenemos el tema de que las matrices, como los vectores, se rigen, o bueno, se pueden usar para operaciones matemáticas, ¿verdad? Podemos hacer suma, resta, podemos hacer multiplicación. Después vamos a ver que el tema de la división es un poco más complicado. ¿Sí? Entonces, a tema de suma, para ustedes sumar dos matrices, ¿sí? Necesitan que sean del mismo tamaño, tanto para la suma como para la resta. Vamos a poner suma y resta. Si ustedes hacen esto en MATLAB, Octave o cualquier programa que hayan podido instalar, se van a dar cuenta que no se pueden sumar, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 0, 2 y 3. Nosotros podemos sumar esto, ¿sí? De esta manera. Se suman siempre términos con términos, ¿verdad? Está más que obvio, pero igual no está de más que ustedes lo tengan anotado. Sí, entonces sumando estos valores, ustedes tienen 3, 1, 7 y 7. ¿Sí? Lo mismo si fuera una resta. Hacen términos con términos, ¿sí? La operación que se les haya pedido. Para el tema de una multiplicación, ¿sí? Vamos a hacer primero el caso que se multiplique por un escalar. ¿Sí? Un escalar quiere decir que tiene simplemente magnitud, ¿verdad? Tiene escalar o valor. Entonces, si ustedes tienen esta matriz, digamos una matriz T, y ustedes quieren hallar 3 veces T, este valor de aquí como tal es el escalar al cual nos estamos refiriendo. ¿Sí? Este es el escalar. Entonces, de esta manera, tienen que multiplicarse todos los términos. Lo que se está pidiendo es 3 veces todo esto de aquí. Entonces, ustedes van a tener de esta manera 3, 6, 9, 33, menos 3 y 6. ¿Sí? Tienen que multiplicar el escalar por cada término de la matriz. ¿Sí? Esto es cuando es por un escalar o un valor. Ahora, cuando es una multiplicación
entre matrices no necesitan ser del mismo tamaño. Sí. Sin embargo, deben de coincidir vamos a poner el número, el tamaño de columnas de la primera matriz con el tamaño de filas otros lo conocen como renglones. Bueno, he estado compartiendo el video, disculpen. El tamaño de renglones de la segunda matriz. ¿A qué me refiero con esto? Primero saber que si nosotros tenemos una matriz A multiplicada a una matriz B, esto no va a ser igual a B multiplicado por A. Sí. Esto no es como la multiplicación de escalares o de valores que habíamos aprendido antes toda la vida, de que el orden de los factores no altera el producto. En este caso sí se altera el producto. Entonces primero conocer que no es igual, ¿verdad? El orden es importante. También porque puede ser que no se pueda ni siquiera multiplicar. Ahora, ¿a qué me refiero con esto del tamaño de las columnas? Si nosotros tenemos una matriz A que es del tamaño de 3 por 2, necesariamente la matriz B tiene que tener, si aquí tenemos dos columnas, para que se pueda multiplicar por una matriz B, la matriz B tiene que tener necesariamente dos filas. Sí, esto tiene que coincidir. Este es el concepto del cual estábamos hablando. Sí. ¿Cuántas columnas puede tener B? El número de columnas que ustedes quieran. ¿Sí? Pueden ponerle 1 si quieren. Pueden ponerle 10. Pero el tamaño de columnas de la primera matriz con el tamaño de filas de la segunda matriz tienen que coincidir. ¿Sí? Y finalmente, el producto de estas matrices, ¿sí?, multiplicado a B 2 por 1, tiene que ser, va a dar como resultado una matriz, digamos una matriz C de 3 por 1. ¿Cómo sé el tamaño de la matriz C? La matriz C va a tener las filas de la matriz de la izquierda, o de la primera matriz, y va a tener las columnas de la segunda matriz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. Aunque ustedes puedan resolverlo en cualquier calculadora, en el momento de programar, hacer un código, o asimismo usar la calculadora, el MATLAB, tienen que conocer esto porque puede que estén haciendo mal ustedes el ejercicio
y no les dé ningún resultado, porque aquí no se va a poder multiplicar nunca B por A, sino únicamente A por B. No se puede multiplicar, no es posible multiplicar B por A. ¿Sí? En este caso, no es posible. ¿Por qué? Porque B tendría que tener 2 por 1, ¿verdad? Es el tamaño 2 por 1, y esto es 3 por 2, y no coincide las columnas con las filas. Sí, no coincide. Sí. Entonces, repito, si bien ustedes pueden tener un programa, puede que después se encuentren con este inconveniente y me digan, ingeniero, es que el programa no me sirve o MATLAB no me deja multiplicar, que estoy haciendo mal. ¿Sí? Entonces, quizás se olvidaron de multiplicar, que era A por B y no B por A, o quizás calcularon mal la matriz B, o quizás calcularon mal la matriz A. ¿Sí? Pero esto tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la forma de multiplicar esto? ¿Sí? Otra manera de ejemplo, solo para terminar, si ustedes tienen una matriz de A por 3, una matriz A de 3 por 3, y lo van a multiplicar por una matriz B de 3 por 3 también, esto finalmente les da una matriz también de 3 por 3. ¿Sí? Eso es básico. Primero coinciden aquí filas y columnas, y segundo, ustedes saben que la matriz final va a tener el número de columnas de B y el número de filas de A. Ahí tienen otro ejemplo. ¿Y cómo se multiplican dos matrices? Vamos a suponer aquí que la matriz A es igual a 1, 1, 3 y 2. Y que la matriz B es igual a menos 4, 0, 1 y 3. ¿Sí? Las matrices son de 2 por 2 y las matrices son de 2 por 2. Entonces vamos a hacer primero A por B y después vamos a hacer B por A. ¿Cómo se multiplican dos matrices? Para multiplicar dos matrices, tienen que, para lograr el primer término, aquí le podemos poner A, B, C y D. Para lograr A, tenemos que multiplicar el primer renglón de A por la primera columna de B. ¿Sí? A manera que A va a ser igual a 1 por menos 4 más 3 por 0. ¿Sí? Este valor se lo obtiene de esta manera. Y aquí ustedes obtienen menos 4 más 0 y esto es igual a menos 4. ¿Sí? Para el segundo término de la multiplicación, para este término de aquí, se vuelve a multiplicar, ¿verdad? La primera fila de A con la segunda columna de B. Entonces B va a ser igual a 1 por 1 más 3 por 3. Y esto me da 1 más 9, me da igual a 10. ¿Sí? Entonces, es fácil verlo cuando tenemos una matriz pequeña. Si en algún momento ustedes no tienen la matriz pequeña, que ustedes saben que si tienen que numerar esto, digamos esta es la matriz C.
Esto sería C11, C12, C21, C22. Entonces, si en vez de multiplicar todo, a ustedes le están pidiendo únicamente cuánto vale C22 por la numeración del término. Ustedes saben que se están refiriendo a la multiplicación de la primera fila de A, de la segunda fila de A, disculpen, segunda fila de A, multiplicada por la segunda columna de B. ¿Sí? Y sin necesidad de ustedes de hacer toda la multiplicación de todos los elementos, ustedes supieran cómo calcular el término C22 de la matriz C. ¿Sí? Y se ahorrarían muchísimo tiempo. Porque se darán cuenta después en esta materia que a veces no es necesario tener la multiplicación completa, pero sí saber cómo llegar a cierto valor. ¿Sí? Entonces, para terminar igual el ejemplo de la multiplicación, vamos a hacer el término C y vamos a hacer el término D. ¿Sí? C sería igual a la segunda columna de A, esto es 2 y 1, y la primera columna de B, esto es menos 4 y 0. Esto nos da menos 8. Y para el valor de D sería la segunda fila de A y sería la segunda columna de B. Esto nos da un valor igual a 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa es la forma de multiplicar matrices. ¿Sí? Y acá, sobre todo, la forma de hallar algún resultado que deseemos sin necesidad de hacer todos estos cálculos. Entonces, si se les pedía el elemento solo de D, ustedes fácilmente sabían que era la segunda fila de A por la segunda columna de B. ¿Sí? Multiplicado, ¿verdad? Primer valor con primer valor y segundo valor con segundo valor. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Entonces vamos a hacer ahorita la matriz B por A para que queden en sus récords el valor que finalmente la matriz va a ser diferente, ¿verdad? Aquí solo falta escribir que esta matriz C, que era igual a A por B, finalmente tiene de resultado menos 4, 10, menos 8 y 5. ¿Sí? Ahora, para multiplicar B por A, tendríamos los valores menos 4, 1, 3 y 0. Y de esta parte de acá tenemos 1, 2, 3 y 1. ¿Sí? Esa es la matriz B y esta es la matriz A. Entonces, el primer término, esto le vamos a llamar D. Vamos a tener aquí menos 4 por 1 más 1 por 2. Y esto nos da menos 2. Para el segundo término, el de la derecha, el término de 1, 2, tenemos menos 4 por 3 más 1 por 1. Aquí vamos a tener
menos 11. En la parte inferior vamos a tener el término 2, 1. Esto quiere decir 0 por 1 más 3 por 2. Y esto nos da 6. Y finalmente, el término 2, 2 es la segunda fila de B por la segunda columna de A. Vamos a tener 0 por 3 más 3 por 1. Y esto nos da 3. Este otro ejercicio, señor, ¿no? Claro, esta es la multiplicación de B por A. La de antes era la multiplicación de A por B. Entonces el término de D es menos 2, 6, menos 11 y 3. Y ustedes se pueden dar cuenta que esto no es igual a C, cuyo valor fue menos 4, menos 8, 10 y 5. Menos 4, menos 8, 10 y 5. ¿Sí? Entonces ahí queda demostrado que la multiplicación de dos matrices no son iguales. ¿Sí? Para ir a modo de repaso lo que hemos visto hasta ahora, el tema de diferenciar un vector con una matriz. ¿Sí? Los vectores solo tienen una columna, la matriz tiene más de una columna. Los renglones en literatura los reconocen con la letra M, las columnas con N, y las matrices están formadas por M filas por N columnas. Entonces, tienen ustedes tamaños de matrices de 2 por 1, de 2 por 4, de 2 por 2 o del tamaño que ustedes deseen. De ahí les mencioné cómo nombrar los términos de las matrices. ¿Sí? Que el primer subíndice es la fila a la que pertenecen, A1, A1, A1. En la segunda fila, A2, A2, A2. Y el segundo subíndice es la columna donde pertenecen, A1, A11, A21. Segunda columna que pertenecen, A12, A22. Y la tercera columna que pertenecen, A13, A23. Entonces aquí ustedes pueden reconocer valores de la matriz, ¿sí? Dependiendo de lo que se les pide. Por ejemplo, este es el valor o el término. El valor del término A33. Entonces se van a la tercera fila y a la tercera columna. Entonces yo les decía que ustedes pueden poner esta regleta a los lados o esta numeración a los lados para que se puedan ayudar. Entonces tendrían la tercera fila y la tercera columna. El valor sería 1. Para el caso del término 4,2 tendrían la cuarta fila y la segunda columna. Entonces el término 4,2 en este caso sería igual a 2. De ahí vimos que para sumar o restar las matrices necesitan ser del mismo tamaño. ¿Y cómo se suman y restan? Se hace término por término. 1 con 2, 2 con menos 1, 0 con 7 y 3 con 4. Y vimos ya la parte difícil de la multiplicación. Bueno, la sencilla, que es por un escalar, donde el escalar multiplica a todos los términos de la matriz. Y luego vimos las reglas para multiplicar dos matrices. Primero, que no necesitan ser del mismo tamaño, pero pueden serlo, ¿sí? Pero no lo necesitan ser. Si no son iguales en tamaño, debe de coincidir el tamaño de la columna de la primera matriz con el tamaño de filas de la segunda matriz. ¿Sí? Si no coinciden, no es posible la multiplicación. Entonces aquí teníamos un ejemplo, una matriz de 3 por 2 y 2 por 1, cuyo resultado nos daba una matriz de 3 por 1. Tenemos una matriz de 3 por 3 por 3 por 3 y el resultado de una matriz de 3 por 3. Y finalmente hicimos el ejemplo de la multiplicación de dos matrices. ¿Sí?
esto nos iba a dar igual a C. Vamos a poner C igual A por B. Y vimos cómo los primeros términos, segundo, terceros y cuartos términos, se pueden calcular sabiendo el orden de la multiplicación. Para el primer término, que es A, que es C11, sería la multiplicación de la primera fila de A con la primera columna de B. Y aquí estábamos mostrados cómo se multiplicaba. Para conocer el término C22, o sea, el término D, es la segunda fila de A por la segunda columna de B. Y aquí ustedes podrían calcular D sin necesidad de saber el valor de los otros componentes, ¿verdad? De los otros términos. ¿Sí? Y terminamos indicando que no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Entonces ustedes tienen que darse cuenta de cuál es la forma de multiplicar matrices. Entonces aquí vienen otros términos, ¿verdad? Conocidos, como la matriz identidad. La matriz identidad está formado por valores unitarios. Esto quiere decir 1 en la diagonal de la matriz. Y ceros en los demás términos. ¿Cuál es la diagonal de una matriz? Ustedes tienen una matriz, vamos a ponerle una matriz X. Tienen X, X. Todos son valores de X. Entonces ustedes numeran esto. La diagonal son todos estos elementos de aquí. ¿Sí? Esta es la diagonal de una matriz. Como su nombre mismo lo indica. ¿Sí? La diagonal de izquierda a derecha. Entonces, para una matriz identidad, si les dicen una matriz identidad de 5 por 5, de tamaño 5 por 5, ustedes tendrían una matriz I, vamos a decir I es la matriz identidad, tendríamos 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Una matriz diagonal de 5 términos. Y los dos demás términos serían ceros. ¿Sí? Esa sería su matriz de 5 por 5. Identidad. Identidad es que todos los términos de la diagonal son unos y los demás términos son cero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la matriz identidad? A la diagonal se le pone el valor de 1. Sí, porque es identidad. Es como decir una matriz unitaria. ¿Sí? Una matriz de identidad es una matriz unitaria. Si tiene cualquier otro número que no sea 1, ya no es identidad. ¿Sí? Necesariamente una diagonal tiene que tener unos. Listo. Entonces, disculpe, necesariamente en toda la matriz o puede tener solamente uno en aquí, 2, 2, por ejemplo. no, para ser matriz de identidad, en la diagonal todos tienen que ser 1 y en los demás lugares todo tiene que ser 0. Si encuentran otro número diferente a 1 y 0, no es identidad. Y si encuentran un valor de 1 que esté
en otro lugar que no sea la diagonal, tampoco es matriz de identidad. ¿Sí? Para que sea identidad siempre tienen que tener la forma de la diagonal es con 1 y los demás términos 0. ¿Sí? Esto es una matriz que ustedes dicen para qué sirve, va a servir para mucho y que ustedes tienen que tenerla pendiente para los conceptos que vamos a ver ya en la próxima clase. O sea, ingeniero, o sea, si tiene valores diferentes la tabla, uno le quiere hacer por la matriz y uno coloca el 1 o ya viene en el ejercicio, vendría así 1. No, esta es la forma de identificar una matriz. ¿Sí? Quizás yo les digo, usen multiplíquenla por una matriz o súmenle una matriz de identidad. Entonces ustedes tienen que saber la matriz de identidad y el tamaño. ¿Sí? Ah, ya listo. Sí. Claro que después ustedes verán que se puede transformar una matriz a una matriz de identidad, pero lo que ahorita quiero que sepan es simplemente saber que este tipo de matriz, ¿sí? Como decir este modelo de carro, que solo tiene unos y tiene ceros, se llama matriz de identidad. ¿Sí? De ahí otra matriz que se va a usar mucho aquí es la matriz transpuesta. ¿Cómo se halla la transpuesta de una matriz? Una matriz transpuesta primero tiene, si nosotros partimos una matriz A, su matriz transpuesta es llamada como AT. ¿Sí? No es A elevado a la T, sino simplemente esa es su nomenclatura, AT. ¿Sí? Lo pueden ver ustedes en libros como AT normal. Pues se llama así o así, es lo mismo. Ahora, ¿qué es una matriz transpuesta? La matriz transpuesta consiste en crear una matriz que tenga intercambiado renglones con columnas. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen la matriz 1, 7, 4, menos 2, 5, 0, 1, 9 y aquí le vamos a poner 6. Primero, saber que estos son los renglones, ¿verdad? Y que estas son las columnas. Si esta es mi matriz, digamos esta matriz es mi matriz A transpuesta va a ser igual a tener mis filas o mis renglones como columnas. Es decir, esto va a ser 1, 5 y 9. ¿Sí ve? Simplemente es ordenar y tener los renglones como columnas. Entonces comienzo a arreglar. Mi primer renglón o mi primera fila va a ser mi primera columna. Mi segundo renglón va a ser mi segunda columna. ¿Sí? Y mi tercer renglón va a ser mi tercera columna.
en el orden que era. Primer valor de la fila, primer valor de la columna. Segundo valor de la fila, segundo valor de la columna. Tercer valor de la fila, tercer valor de la columna. ¿Sí? Siempre mantener un esquema. ¿Sí? Entonces, el ejemplo más fácil. Si uno tiene un vector C, la transpuesta sería tener, sí, simplemente es reordenar los elementos. ¿Alguna pregunta está ahí? No, no. Listo. Me da un minuto, por favor. Listo. Entonces, un término más que se va a ver, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, que es igual de importante de la matriz transpuesta, es algo que se llama matriz inversa. ¿Sí? Entonces, para el tema de la matriz inversa, ese es un término. Y otro término que se llama es el determinante de una matriz. Sí. Estos dos términos, igual de importantes de lo que hemos visto antes, es importante que ustedes lo revisen. Después de la Matriz clase. inversa no es la misma que la transpuesta, entonces. No, no es lo mismo. ¿Sí? La matriz inversa es otra cosa. Y la nomenclatura, la matriz inversa, digamos, de A, se representa como A a la menos 1. ¿Sí? La transpuesta es AT, hasta para que no se olviden del nombre. Transpuesta es con T. Inversa es A a la menos 1. Y la determinante de una matriz muchas veces se pone determinante de A. ¿Sí? Entonces, sobre estos elementos que ustedes acaban de ver aquí, se requiere, ¿sí? Se requiere que ustedes revisen estos términos. Yo les he dejado una bibliografía. La bibliografía tiene varios libros y hay un libro que se llama de McCormack. No sé si lo estaré escribiendo bien.
Sí, ahí en el link que ustedes tienen está el libro de McCormack. Ustedes se pueden ir a la página 554, ¿sí? Del PDF. O sea, el PDF ustedes tienen arriba una casilla donde pueden poner el número, se van a la página 544 del PDF. Si tienen quizás justo la versión que yo he subido en internet, digo en físico, tendrían que irse al apéndice B. ¿Sí? Esto obedece al apéndice B, que se llama álgebra matricial. ¿Sí? Es un capítulo donde se resumen todos los conceptos que hemos visto, incluido el tema de la inversa y de la matriz. ¿Sí? Es necesario que ustedes revisen para que tengan los conceptos claros de qué es una inversa, a la diferencia de una transpuesta. La transpuesta simplemente es ordenar, mientras que la inversa requiere cálculos y a veces muchos cálculos. Por eso es que después las facilidades que ustedes van a tener con MATLAB o cualquier otro programa para poder calcular. Y lo mismo con la determinante. ¿Sí? Si bien en las siguientes clases puede que ya comencemos a utilizar estos valores, se hará una pequeña introducción de cómo se los calcula. ¿Sí? Para igual reforzar esto que ustedes van a ver aquí. Pero aquí está bastante claro, bastante resumido, cómo se calcula una matriz inversa y cómo se calcula la determinante de una matriz. ¿Sí? Entonces, para este curso, ¿sí? Porque de matrices hay un campo inmenso de conceptos de multiplicaciones, ustedes tienen que saber reconocer los tamaños de una matriz. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Tamaño de matriz. Tienen que saber reconocer términos dentro de una matriz. ¿Sí? Supongamos A, les piden el término XY. Tienen que saber que estos son filas y estas son columnas. Tienen que saber suma, resta y multiplicación de matriz, por lo menos los conceptos, ¿verdad? A más B, esto sí es igual a B más A. Pero A por B no es lo mismo que B por A. Tienen que saber lo que es la transpuesta. ¿Sí? Si esto es A, una matriz transpuesta a T. Tienen que saber qué es una matriz identidad formada por puros unos. ¿Sí? Y los demás términos que son cero. Y finalmente lo que no hemos podido alcanzar a ver hoy, que es la inversa de una matriz, que ustedes la van a ver como a la menos 1, ¿sí? Siempre elevado a la potencia menos 1. La inversa se puede decir que es lo que facilita a una matriz dividir para la otra, porque no se puede dividir, sino que se tiene que multiplicar por la inversa. Y finalmente, el determinante de una matriz. ¿Sí? Esos son todos los términos que ustedes tienen que saber calcular o conocer el proceso de cómo se calcula y finalmente saberlos implementar.
¿sí? No vamos a dedicar una clase solo a MATLAB, sino que se lo va a ir usando poco a poco. O el programa, el Octave que les dije, se lo va a ir usando poco a poco y ahí les voy a ir indicando cómo calcularlos ¿cómo se llama? Con comandos. ¿Sí? Entonces, eso ha sido la clase de hoy, un repaso ligero a lo que es matrices. En el sistema está la actividad, ¿sí? Es el mismo mecanismo de la anterior actividad. Ustedes lo abren, tienen una hora para contestarlo, hasta las 9 de la mañana. Se les ha pedido calcular algo en base a lo que han visto el día de hoy. ¿Sí? Si se dan cuenta, no es un tema muy difícil de cálculo como matrices inversas, como determinantes, sino que está basado en esto de ordenar valores, de reconocer términos, de hallar la transpuesta, que es ordenar renglones y columnas. Y no lo veo difícil de desarrollar. Sí, creo que lo pueden realizar en 5 minutos, 10 minutos máximo. Sí, entonces les voy a dejar de compartir para tomar la asistencia. Está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Presente. Carreño. Presente, ingeniero. Chiquito. Presente, ingeniero. Coronel. Presente, ingeniero. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. ¿Qué escribió en el chat, Estrella? Galarza. Presente. Guerrero. Presente. Lozano. Presente. Mateusi. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Moreno. Moreno. ¿Está Moreno? No está. Murillo. Presente. Ya. Presente, Murillo. Murillo González. Murillo Jaramillo. Presente. Palan. Hola, presente. Palan. Presente. Peñafiel. Peñafiel Presente. Holger. Presente. Peñafiel Sara. Presente. Kiridumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez. Rodríguez. No está. Tenorio. Presente. Toalombo. Presente. Triviño. Presente.
Valero, Presente. Villa Presente, Villa. y Yagual. Yagual. Presente. Listo. Entonces eso es todo. No está Moreno y no está Rodríguez.